La Sagrada Escritura contiene una descripción de algunas de las estructuras arquitectónicas más complejas y ambiciosas creadas en la antigüedad. Estas construcciones fueron levantadas sin materiales ni maquinaria modernas, como acero, hormigón o equipos mecanizados, pero muchas de ellas, debido a su escala, concepción tecnológica y durabilidad, pueden seguir inspirando admiración incluso en nuestros días, después de cientos o incluso miles de años. Algunas edificaciones fueron diseñadas para soportar catástrofes naturales, otras simbolizaban el poder y la autoridad de los gobernantes, unas más tenían el propósito de protección en conflictos bélicos, y muchas con el tiempo fueron demolidas, perdidas o convertidas en ruinas. En este artículo no consideraremos estos monumentos como símbolos o ideas míticas, sino que nos centraremos en ellos como proyectos de ingeniería reales, analizando los materiales utilizados, los métodos de construcción, la logística de las obras y las consecuencias físicas de su edificación. Solo al entender verdaderamente los secretos de cómo fueron construidos, podremos comprender su importancia histórica y su papel en el destino de la humanidad. Todo comienza con un proyecto que puede no ser el más grande del mundo, pero sí el de mayor valor histórico. Antes de la creación de cualquier templo, muro o torre mencionados en la Biblia, en el libro del Génesis se registra un evento que puede considerarse el primer gran proyecto arquitectónico en la historia bíblica. Este proyecto fue encargado a un hombre llamado Noé. Según el texto, Noé recibió instrucciones específicas sobre la necesidad de construir un arca, una embarcación espaciosa destinada a salvar vidas durante el inminente diluvio. La construcción comenzaba con trabajos preparatorios, nivelar el terreno, seleccionar la madera que debía ser lo bastante resistente, abundante y adecuada para edificar una estructura de gran tamaño. A diferencia de los principios tradicionales de la construcción naval, que generalmente buscan velocidad y maniobrabilidad, el arca no fue diseñada para desplazarse rápidamente por el agua, sino para mantenerse estable. Su estructura hacía hincapié en el volumen interno, la distribución uniforme del peso y la alta resistencia del armazón. El texto bíblico describe en detalle la estructura de esta embarcación, estaba organizada en niveles, con compartimentos internos para dividir carga y animales, y su exterior estaba protegido por un recubrimiento hermético. Cada etapa de la construcción tenía una función clara, garantizar la integridad y seguridad de la estructura durante largos años, a pesar de la constante presión del agua y el paso del tiempo. Esto no fue obra de decisiones aleatorias o improvisaciones, ya que el arca requería una planificación precisa, repetición de procesos tecnológicos, trabajo ininterrumpido y esmero en su ejecución. Un error podía significar la destrucción total de la estructura, ya que su resistencia y hermeticidad eran vitales. A pesar de las disputas científicas sobre la propia leyenda, la narración bíblica del arca muestra un ejemplo de una planificación ingenieril integral, creada para cumplir una tarea específica. Este enfoque se repitió en otros proyectos arquitectónicos destacados descritos en textos sagrados, donde la planificación, la precisión y los métodos aprendidos jugaron un papel crucial. Después del diluvio, según las Escrituras, surgió uno de los primeros esfuerzos colectivos y a gran escala de la humanidad. En el libro del Génesis se relata que los descendientes de Noé se asentaron en la llanura de Sinar y comenzaron la construcción de una estructura enorme que posteriormente sería conocida como la Torre de Babel. A diferencia de los objetos megalíticos de piedra anteriores, esta antigua construcción fue dotada de un avance técnico importante, el uso de ladrillos de barro cocido que se unían con betún. Este método fue de gran importancia para acelerar la construcción, estandarizar las piezas y permitir trabajos a gran escala, especialmente en edificios altos. La elección de materiales no fue casual. En la región de Mesopotamia, donde se ubicó Babilonia, había pocos recursos de piedra natural, mientras que la arcilla era abundante. La tecnología de cocción de ladrillos permitió construir edificaciones de gran tamaño y altura, así como desarrollar formas arquitectónicas que hoy en día se llaman zigurat, complejos templarios de varios niveles, escalonados, que alcanzaban alturas impresionantes para la época. El proyecto de la Torre de Babel difería de las soluciones constructivas destinadas a protección o vivienda, tenía un carácter simbólico y religioso. Su principal objetivo era unir a las personas bajo un mismo impulso constructivo, erigiendo un monumento que simbolizara el poder divino y la unidad humana. Es precisamente esta idea,
la combinación de innovación tecnológica con un impulso cultural y espiritual, la que sentó las bases para el desarrollo futuro de la arquitectura y la ingeniería en la antigua civilización. La meta era muy clara y ambiciosa: levantar una torre inusual que fuera visible a distancia y se convirtiera en un símbolo central de unidad y solidez. ¿En qué consistía esa idea? En crear una estructura superior a todas las demás en altura y relevancia, que no solo fuera un objeto arquitectónico, sino también una expresión del impulso colectivo hacia la unidad. Una motivación importante era evitar la dispersión del pueblo y concentrar toda la fuerza en un centro de soporte capaz de unir a las personas en torno a un objetivo y un ideal común. La construcción de tal monumento requería no solo gran destreza, sino también acciones sincronizadas, el uso de un lenguaje común, métodos de trabajo coordinados y un control riguroso en cada etapa. En este proceso, adquiría gran importancia no solo el profesionalismo individual de los constructores, sino también su capacidad para trabajar en armonía como un equipo unido, algo bastante raro en esas antiguas sociedades. Por otra parte, si se observa la historia bíblica de la construcción de la Torre de Babel, se puede notar que en un momento dado el trabajo se vuelve evidente. La dificultad radica precisamente en la comunicación entre los constructores. Cuando el idioma común, en el cual los obreros podrían intercambiar ideas e instrucciones libre y claramente, desaparece, la continuación del proyecto se vuelve imposible. Esto no está relacionado con la destrucción de la estructura en sí, sino más bien con una falla organizacional, la pérdida de coordinación y de una misma dirección de acción, sin la cual una obra de tan gran escala se convierte en caos. Esto explica por qué se detiene la construcción. Si se analizan los datos arqueológicos, se observa que en Mesopotamia existían realmente grandes zigurat, templos en forma de torres escalonadas. El más conocido es el Etemenanki en Babilonia, mencionado en fuentes antiguas como la casa que une el cielo y la tierra. Aunque no hay pruebas concluyentes de que este zigurat sea exactamente la estructura a la que hace referencia el Génesis, la similitud en su diseño y concepto es sumamente evidente. En este contexto, la Torre de Babel de Cristo representa un tipo distinto de construcción antigua. No fue creada para protección a largo plazo ni para la existencia post-mortem, sino que tenía un papel más simbólico y unificador, un centro para fortalecer el poder y desafiar los límites que, según la idea, el hombre o la voluntad divina debían superar. Esto es precisamente lo que el proyecto en Babilonia buscaba lograr: mostrar la fuerza del ingenio humano, romper fronteras, ampliar posibilidades y trascender lo conocido y habitual. Por ello, en la narración bíblica, la construcción de esta estructura fue interrumpida. La atención no solo reside en la maravilla arquitectónica, sino también en un acto simbólico que destruye la idea de una humanidad unida. El proceso se detuvo y los planes fueron abandonados cuando Dios intervino para dispersar la unidad humana, confundiendo las lenguas y así deteniendo la edificación. Esta historia simboliza la transición de la idea de unificación mundial hacia un enfoque en un grupo concreto, en una nación determinada, a la que está destinada la historia. Así, los descendientes de Abraham quedaron esclavos en Egipto, sometidos a un poder extranjero, y durante muchas generaciones su destino permaneció bajo control de potencias ajenas. Sin embargo, según el texto bíblico, el destino de este pueblo cambió tras una serie de eventos, culminando en la salida de Egipto. Toda esta historia trata sobre la libertad, la liberación de la esclavitud y el inicio de una nueva etapa en la historia del pueblo. En su camino por el desierto, entre arenas estériles y rocas desoladas, Moisés recibió leyes, preceptos y enseñanzas que comenzaron a organizar y ordenar la vida de este pueblo, que estaba en constante movimiento y búsqueda de un lugar propio. Justo en este periodo surge una nueva forma de elemento unificador, no una torre gigante ni un muro, sino una estructura móvil destinada a acompañar al pueblo por el desierto, un santuario sagrado y un medio de regulación espiritual y organizativa. La narración bíblica sobre la construcción de este nuevo objeto muestra que su carácter difiere radicalmente de las nociones promedio de una torre de piedra o ladrillo. Durante el itinerario por el desierto, surgió la necesidad de una estructura portátil, fácil de montar y desmontar, que sirviera no solo como centro espiritual, sino también como refugio confiable. Así nació un santuario portátil especial, el Arca de la Alianza, o también, la tienda, una estructura que podía desplazarse físicamente junto con el pueblo.
Una característica de esta construcción fue que su diseño preveía la máxima precisión y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas. La descripción bíblica presenta dimensiones rigurosas, materiales concretos y un esquema modular de ensamblaje, de modo que cada pieza debía encajar perfectamente en la estructura general, ensamblada y desmontada repetidamente a lo largo de décadas. La base de la tienda consistía en paneles de madera verticales, apoyados en bases de metal. Según el texto, estas bases estaban hechas de plata, que fue recolectada como ofrenda del pueblo. Este material no solo fortalecía la estructura, haciéndola más resistente, sino que también le otorgaba un valor especial, ya que la plata provenía de las personas comunes que contribuían a la obra común. De este modo, la estructura de este santuario portátil se volvía no solo técnicamente perfecta, sino también simbólicamente rica, reflejaba las ideas de unidad del pueblo, su fe y devoción, así como su participación en la creación de un espacio sagrado, que se convertía en el centro de la vida espiritual en condiciones de constantes desplazamientos y pruebas. Los paneles de madera que componían la estructura estaban cubiertos con una capa de oro, incluyendo conexiones, bisagras, anillos y todos los puntos de unión. Esta ornamentación no solo confería a las piezas un aspecto refinado, sino que también complicaba considerablemente la solución constructiva, requiriendo un control minucioso sobre la distribución del peso y la uniformidad de la carga. Estos paneles servían como base del sistema de soporte, formando un perímetro rígido capaz de soportar la tensión de cortinas, tejidos de cobertura y elementos internos. La estabilidad general de toda la estructura dependía directamente de la precisión en la conexión de cada pieza y de la correcta colocación en las bases de plata. Cualquier inexactitud o error durante el montaje podía poner en peligro la integridad de toda la estructura, creando el riesgo de su destrucción o deformación. El techo del sistema complejo se componía de varias capas cuidadosamente seleccionadas, cada una con su función y finalidad. Estas capas realizaban una tarea importante, proteger el espacio interior del sol abrasador, de los ráfagas de viento y también de las duras condiciones del entorno desértico. Cada uno de ellos requería cálculos precisos de peso y una fijación sólida para evitar desplazamientos o inestabilidades durante vientos fuertes o tormentas, lo cual podría representar una amenaza para la estabilidad de todo el techo. Es importante destacar que todos los elementos de esta estructura estaban diseñados para poder ser transportados y ensamblados fácilmente. Las guías y armazones de oro permitían mover las partes individuales sin riesgo de dañarlas, y las dimensiones y formas de las piezas estaban cuidadosamente planificadas. Ninguna debía ser tan grande o pesada como para dificultar su traslado o montaje en un nuevo lugar. Durante la construcción de esta compleja estructura, era necesario mantener una organización estricta que garantizara un ensamblaje oportuno y correcto. Los límites y funciones de cada elemento estaban claramente definidos, y la secuencia en que se conectaban era estrictamente establecida. Todo esto indicaba que el sistema era modular, cada adición dependía de las etapas previas, asegurando la estabilidad, fiabilidad y durabilidad generales del conjunto. Además de la estructura principal, en el interior del tabernáculo existían zonas especialmente organizadas para ciertos rituales y acciones cotidianas. El espacio interior estaba dividido por límites claros, creando una jerarquía que regulaba el acceso y mantenía el orden. La primera y más accesible era conocida como la zona santa, destinada a servicios religiosos y rituales frecuentes. Detrás de un biombo, se encontraba el Santo de los Santos, un espacio con acceso extremadamente restringido, reservado únicamente para ceremonias sagradas especiales y almacenamiento de objetos sagrados. En el centro del Santo de los Santos se encontraba el Arca de la Alianza, almacenada dentro de un compartimento pequeño y especialmente acondicionado. Esta sección requería atención especial en cuanto a dimensiones y organización interna, ya que su función no solo era conservar y alojar debidamente el relicario sagrado, sino también garantizar un aislamiento completo del resto del edificio, tanto visual como físico. La presencia del arca definía el plan interior del espacio, establecía los parámetros de altura, división y acceso. Dentro del lugar sagrado también se encontraban otros elementos importantes que requerían una disposición precisa y organizada. En particular, allí se ubicaba la menorá, un candelabro de oro puro, moldeado con un diseño único a partir de un solo bloque de metal.
Su propósito era proporcionar una iluminación continua en este espacio cerrado. La luz, sin fuentes externas, distribuida armónicamente por toda la estancia, complementaba la decoración interior y creaba una atmósfera especial. Junto a la menorá se encontraba el altar de incienso, incensario, cerca de la frontera con el arca, así como una mesa para el pan de la proposición, un elemento simbólico que conectaba los rituales y los servicios cotidianos. Todos estos objetos y su disposición requerían una planificación estricta, ya que la correcta organización de movimientos, accesibilidad y ventilación en el interior del espacio dependían directamente de la seguridad y la eficacia de las acciones sagradas, realizadas de acuerdo con las tradiciones y reglas rituales. Así, cada parte de este edificio complejo, profundo en significado y hermoso en su ejecución, ya fuera los paneles exteriores, el techo o las secciones internas, constituía un elemento importante de un sistema unificado creado con la finalidad de preservar las tradiciones sagradas y asegurar la realización de los rituales previstos en el más alto nivel. Para garantizar la seguridad y estabilidad de la estructura, era necesario planificar cuidadosamente el espacio, así como la resistencia de la base y el control efectivo del peligro de incendio en un lugar donde los materiales principales, madera y telas, se inflamaban fácilmente. Los elementos internos, incluyendo la menor sagrada y los acabados, estaban realizados con una gran cantidad de oro, lo que aumentaba considerablemente el peso total de la estructura. Por ello, los suelos y las bases debían estar calculados de manera que soportaran con seguridad las cargas adicionales causadas por los pesados materiales decorativos y de revestimiento. En las escrituras también se menciona un elemento relacionado directamente con el tabernáculo, el santuario portátil que servía como centro de los rituales religiosos en el desierto. Cuando la estructura del tabernáculo estaba completada y ensamblada, una nube lo cubrió y la gloria del Señor llenó el espacio interior. Esta descripción indica que la presencia de la fuerza divina era tan intensa que Moisés, en ese momento, no podía entrar en su interior. A partir de ese momento, la nube se convirtió en una guía para los desplazamientos del pueblo. Cuando la nube se elevaba sobre el tabernáculo, significaba que el pueblo debía continuar su camino. Cuando permanecía inmóvil, las personas permanecían en su lugar. Este orden subraya no solo el diseño pensado desde los aspectos arquitectónicos e ingenieriles, sino también el papel del tabernáculo como punto central de organización de toda la movilidad del campamento en el desierto. Este enfoque modelado de organización del espacio y lógica estructural no se limitó solo al aislamiento temporal en el desierto. Creó una base que posteriormente fue reproducida en la construcción del primer templo en Jerusalén. La división del espacio en santo y santuario dejó de ser una estructura móvil, convirtiéndose en un principio arquitectónico establecido, reflejado en los elementos de piedra, madera y oro del templo futuro. Así, el tabernáculo precedió al templo en el tiempo y simultáneamente determinó su concepto arquitectónico. Los materiales y construcciones que en el desierto eran removibles y transportables, telas, madera, metal, en Jerusalén adquirieron una base permanente de piedra o madera con decoraciones de oro, manteniendo la misma estructura fundamental. Tras largos periodos de vagabundeo y peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel alcanzó la tierra prometida. Y aunque el Siquilla, como santuario portátil, se mantenía como centro de reuniones religiosas, el papel de esta estructura en el nuevo escenario cambiaba. La guerra por la conquista de tierras comenzaba con la captura de la primera ciudad fortificada, Jericó. La ciudad fue levantada con un propósito evidente, defensivo. La fortaleza de Jericó no era simplemente una muralla o una estructura defensiva, sino un sistema complejo de defensa diseñado para resistir ataques prolongados. Sus muros no eran solo construcciones verticales, constituían un sistema de protección de múltiples niveles con una base de piedra, sobre la cual se encontraban terraplenes de tierra compactada y, en la parte superior, fortificaciones y muros defensivos de varios pisos. Este enfoque constructivo aumentaba significativamente el grosor de las instalaciones defensivas y dificultaba el uso de battering rams o escaleras de asalto. En el mundo antiguo, tales fortalezas eran consideradas suficientemente confiables y capaces de resistir un largo asedio. Las excavaciones arqueológicas en el lugar de los restos descubiertos muestran que los muros de Jericó se derrumbaron repentinamente en un momento dado. Lo especialmente importante en estos hallazgos es cómo ocurrió el colapso. En algunas secciones,
Los muros parecen haber caído desde el interior hacia afuera, lo cual es atípico en escenarios de destrucción en ataques militares que generalmente producen daños desde el exterior. Desde un punto de vista estructural, este tipo de colapso indica un fallo súbito en la base o el soporte del sistema defensivo. Cabe destacar que Jericó está situado en una región sísmicamente activa, cerca de fallas geológicas, lo que aumenta la probabilidad de inestabilidad del suelo y terremotos que puedan causar tales destrucciones. En la narración bíblica, se establece que el colapso de la ciudad ocurrió en un momento determinado, después de largos días en los que los israelitas la rodeaban con calma y planificada estrategia. En esta descripción no se menciona el uso de máquinas de sitio, excavación de zanjas o incendios, eventos que suelen asociarse con un asedio. En cambio, la caída de la ciudad se describe como instantánea y completa, como si la puerta se hubiera abierto por sí sola, permitiendo entrar sin resistencia. Este hecho, independientemente de las interpretaciones específicas, sigue siendo una clara evidencia. Una de las estructuras defensivas más fuertes y complejas de su tiempo falló en el momento menos esperado. La muralla, diseñada para protegerse de ataques humanos, colapsó de repente, como si obedeciera a un impulso interno imprevisible. Es importante destacar que este tipo de destrucción no fue un caso aislado en la historia de las construcciones bíblicas, las cuales en algún momento enfrentaron pruebas similares en su resistencia y solidez. Con el tiempo, tras largos y duros caminos, las personas que vivieron en épocas de peregrinación comenzaron a asentarse en las tierras prometidas por Dios. La vida dejó de ser un movimiento constante, se convirtió en la organización de territorios estables, en la construcción de ciudades y en la creación de centros de poder que sirvieran como base de su nuevo orden. En esta nueva realidad surge la necesidad de estructuras de liderazgo adecuadas, aparecen los primeros reinos y estados. Sin embargo, a pesar de la sedentarización constante, la envoltura simbólica de sus rituales religiosos y prácticas cultuales permanece viva. Con esto se encargaba el tabernáculo, una estructura portátil que seguía sirviendo para los servicios religiosos. Pero con el tiempo, dejó de ajustarse completamente a la necesidad real de un pueblo ya permanentemente asentado. Un ejemplo destacado es la historia del rey David, quien, según los textos bíblicos, expresó su deseo de construir un templo permanente para Dios, cuando sintió que su pueblo se había establecido en su tierra. Esta idea surgió como un deseo natural de unir en un solo edificio ambos aspectos, la posesión constante del reino y un lugar sagrado para la adoración. Sin embargo, realizarlo durante la vida de David no fue posible, la construcción del templo fue confiada a su hijo, el rey Salomón. Así, lo que antes era fácilmente desmontable y portátil, una estructura de tiendas de campaña móvil, se convirtió en un proyecto de una edificación eterna e inmóvil, destinada a permanencia. Al mismo tiempo, se mantuvieron rasgos de la organización interna propios del tabernáculo, su plan permaneció igual, pero fue ampliado y transformado, ahora se construía con piedra, madera y metales preciosos, con la intención de dejarlo para siempre en un lugar determinado. Este paso marcó una nueva etapa en la historia del arte de la construcción, la aparición de edificios estrictamente fijados y duraderos en Jerusalén. El rey Salomón empezó un proyecto diseñado exclusivamente para las necesidades cultuales. Para ello, la plataforma escogida debía prepararse, nivelarse y reforzarse para que la cimentación pudiera soportar el peso de la estructura grande. Según los textos bíblicos, la idea de construir se planificó con anticipación, incluso antes de iniciar las obras. Las piedras para la obra se extraían y tallaban fuera del lugar previsto, para que todo estuviera calculado hasta el milímetro, de modo que cada bloque estuviera listo para su montaje antes de ser transportado al sitio, sin necesidad de ajustes posteriores. La mayor parte de los materiales, piedra y madera, se combinaban en una armonía sagrada, creando una estructura sólida y duradera. En el interior, el templo se revestía con tablas de madera cuidadosamente trabajadas y cubiertas con una capa gruesa de oro puro, otorgándole un brillo especial y lujoso a todo el espacio interior. Cada pared, techo y elementos estructurales visibles estaban cubiertos con finas láminas de oro metalizado, como envueltos en luz solar. Sin embargo, tal riqueza no cumplía una función estructural, era más bien una expresión de belleza espiritual y santidad, resaltando la grandeza y el poder del templo. Al mismo tiempo,
para sostener ese brillo dorado se requería una base extremadamente estable y resistente, toda la estructura debía distribuir uniformemente el peso adicional, evitando la formación de puntos de tensión concentrados que pudieran causar daños o deformaciones. De esta manera, garantizar el equilibrio y la estabilidad de los elementos estructurales se convirtió en una de las tareas más importantes durante la construcción del majestuoso templo, destinado a ser no solo un lugar de culto sino también un símbolo de la eternidad para el pueblo. La disposición interior del complejo del templo fue cuidadosamente planificada y dividida en zonas funcionales claramente diferenciadas, cada una con sus propios propósitos y atmósfera particulares. El espacio más sagrado y sacro se consideraba el Santo de los Santos, el corazón del templo, donde se colocaban elementos únicos y de gran tamaño que destacaban la especial importancia espiritual y estética de este espacio. Allí se encontraban dos enormes figuras de querubines talladas en madera y completamente cubiertas con una capa de oro reluciente. Estas figuras no solo eran símbolos de protección y bendición divinas, sino que también representaban la grandeza celestial, subrayada sensualmente por un acabado lujoso y una ejecución artística habilidosa. Además de las imágenes de los querubines, el interior del templo se adornaba con relieves elaborados, tallados directamente en las paredes. En ellos se representaban diversos ornamentales vegetales, figuras simbólicas y escenas con un significado profundo y una carga espiritual simbólica. Todos estos elementos decorativos, como antiguos relatos y mitos cobrados vida, estaban cubiertos con una capa de oro puro, lo que confería a su aspecto una solemnidad especial y una belleza sagrada. Se puede suponer que tal riqueza en el acabado testimonia los continuos trabajos de embellecimiento y perfeccionamiento del templo, que siguieron incluso después de la finalización de su estructura principal. La madera utilizada para ello, especialmente el cedro, era un material valioso y bastante raro, traído de regiones lejanas. Su transporte requería complejas operaciones logísticas interregionales, establecimiento de acuerdos comerciales, así como un cuidadoso almacenamiento y preparación de los materiales antes del acabado final. Todo ello reflejaba años de trabajo meticuloso, que exigía la coordinación de artesanos, planes precisos y un estricto control en cada etapa. Desde un punto de vista técnico, el Templo de Salomón representaba una combinación sorprendente para su época de soluciones ingeniosas en ingeniería, destreza en el trabajo con diversos materiales y un nivel de acabado interno que elevaba considerablemente la complejidad técnica de toda la obra. Pasaron los siglos y en Jerusalén sucedió un evento trágico, la destrucción total de aquella majestuosa construcción. Tras el regreso de los judíos del exilio, en el mismo lugar se erigió un nuevo templo, aunque en una forma más sencilla y modesta, con menor escala y recursos reducidos, conservando sin embargo sus líneas constructivas principales y la disposición original. Sin embargo, con el tiempo, durante la época de Herodes el Grande, aquella segunda edificación sufrió cambios radicales. Herodes no solo amplió y reforzó significativamente el edificio existente, sino que también reconstruyó por completo todo el complejo arquitectónico que lo rodeaba. La principal tarea que tenía ante sí el rey no era solo ampliar el santuario, sino también crear una plataforma falsa de gran escala, cuya estabilidad y resistencia debían ser garantizadas por grandes volúmenes de tierra y piedra. Para ello, ordenó construir enormes muros de contención alrededor de la colina, levantados con bloques de piedra especialmente grandes, algunos de los cuales alcanzaban varias decenas de toneladas de peso. Esto requirió la aplicación de tecnologías avanzadas de transporte, el uso de palancas y dispositivos especiales para la colocación y unión precisas de las distintas partes. Sobre dicha plataforma, Herodes amplió los patios interiores, modificó el sistema de accesos y convirtió el templo en un complejo monumental de carácter religioso y urbanístico, destinado a congregar grandes multitudes. En el marco de esta monumental reconstrucción, la parte central permanecía dividida en zonas claramente delimitadas, los espacios exteriores, destinados a eventos religiosos masivos, los territorios internos, accesibles solo a los sacerdotes, y el propio santuario, que constituía el núcleo interno del templo. Estas diferencias ayudaban a mantener una jerarquía estricta, definiendo el orden de movimiento, el acceso y las funciones dentro del complejo. En el patio principal se encontraba un gran altar para ofrendas, una estructura imponente construida para soportar un uso constante, fuego regular y equipos pesados.
Su ubicación no era casual, se situaba justo delante de la entrada al santuario, sirviendo como la primera etapa de las acciones rituales y operativas dentro del templo. Cerca de él había un cuenco de bronce utilizado para rituales de ablución y purificación, lo que confería a la escena una sacralidad particular y una claridad simbólica. Desde el punto de vista constructivo, esta piscina requería no solo una base sólida y resistente, sino también un acceso constante al agua, lo que implicaba la existencia de sistemas de suministro y drenaje dentro del complejo. Estos detalles muestran que el templo no era solo un edificio simbólico, sino una estructura funcional con su propia logística, necesaria para su pleno funcionamiento. La arquitectura del espacio interno del templo mantenía la tradicional división en zonas, cada una con su función específica. La primera de ellas, el lugar sagrado, se caracterizaba por su rigor y orden definido. Allí estaban elementos fijos que requerían una colocación exacta, como la lámpara, la mesa de ofrendas y el altar de incienso. Estos objetos marcaban la secuencia de movimientos, el nivel de iluminación interno y los órganos de control del espacio, subrayando que el diseño de este espacio sagrado consideraba su función continua y su carácter sacro. Tras el velo que separaba el lugar santo, se encontraba el lugar santísimo, una zona sagrada destinada a guardar el arca de la alianza. En el plan original, su altura y dimensiones estaban cuidadosamente planeadas para delimitarla y resaltar su estatus especial. Sin embargo, durante el periodo del Segundo Templo, el arca desapareció, ya no se encontraba en ese espacio. A pesar de la ausencia del objeto físico, los límites y la definición arquitectónica de ese espacio permanecieron inalterados, evidenciando su importancia histórica. La ausencia de la arca es un hecho relevante, simboliza la pérdida de ciertas funciones asociadas a ese objeto, pero la estructura del santuario, sus dimensiones, aislamiento, restricciones de entrada, continúa existiendo como un espacio cerrado y sagrado, incluso sin su contenido original. A pesar de su aparente solidez y grandiosidad constructiva, este complejo arquitectónico no fue destruido por fallas técnicas. Todo el conjunto fue arrasado en el año 47 de nuestra era, durante la conquista de Jerusalén por los romanos, cuando el templo fue incendiado y demolido deliberadamente. Según registros históricos, en el fuego se fundieron y se desplazaron metales preciosos, principalmente oro, que se filtró en las grietas entre las piedras. Para extraerlo, los romanos desmontaron el edificio pieza por pieza, destruyendo cada ladrillo y bloque. Esto resultó en la completa destrucción del santuario, la arquitectura aristocrática y los espacios interiores desaparecieron, quedando únicamente restos de las paredes fundacionales y secciones de los muros exteriores, entre las cuales destaca la llamada muros occidental, la parte mejor conservada del complejo destruido. Este muro se convirtió en un testimonio real de la magnitud, precisión y complejidad de la obra del templo de Herodes, preservada durante siglos. Al final, el Segundo Templo cierra un ciclo de grandes edificaciones bíblicas, a diferencia del Arca de la Alianza, que atravesó los siglos e incluso desapareció, del tabernáculo, que era móvil, y del primer templo, que fue destruido. El templo de Herodes permaneció intacto y monolítico hasta su destrucción consciente. Estas estructuras ayudan a entender que las descripciones bíblicas no son solo textos espirituales o religiosos, sino también testimonios documentados de procesos históricos, soluciones técnicas y consecuencias evidentes. Reflejan no solo la historia de la fe, sino también el progreso tecnológico, los avances en ingeniería y las enormes obras arquitectónicas que influyeron en civilizaciones y épocas enteras. Ahora me gustaría saber cuál de estas construcciones consideran más impresionante y por qué. Compartan su opinión en los comentarios. Si esta narración les ayuda a entender de manera más profunda y clara la historia y los eventos bíblicos, puede que les interese continuar explorando materiales donde se analizan no solo el texto, sino también la realidad histórica, los monumentos arquitectónicos y las soluciones ingenieriles que sustentan estos proyectos únicos.